Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que hay personas que sienten un miedo incontrolable por cosas tan inofensivas como el queso o el color amarillo? Mientras muchos temen a las serpientes, las alturas o los payasos, otros experimentan un terror irracional ante objetos cotidianos que la mayoría considera inofensivos. No se trata de simples disgustos o preferencias, sino de fobias reales que pueden hacer que alguien entre en pánico con solo ver una loncha de queso o una flor amarilla. Suena extraño, ¿verdad? Pero el mundo de las fobias es mucho más peculiar de lo que imaginas. Imagina que estás caminando por un campo lleno de girasoles. El sol brilla intensamente y todo a tu alrededor está cubierto de un hermoso tono dorado. Para la mayoría de las personas, esto sería una escena relajante y alegre. Pero para alguien con xantofobia, esto sería una pesadilla. La xantofobia es el miedo irracional al color amarillo. Sí, un color. No es solo una preferencia por evitarlo, sino un miedo genuino que puede hacer que una persona entre en pánico al ver un objeto amarillo o incluso al escuchar la palabra amarillo. Para quienes padecen esta fobia, cosas tan comunes como una banana, un impermeable o un taxi pueden ser aterradoras. Es como si cada vez que vieran algo amarillo, su cerebro lo interpretara como una amenaza. Y si crees que pueden simplemente cerrar los ojos y olvidarse del problema, piénsalo otra vez. Algunas personas con xantofobia ni siquiera pueden escuchar la palabra sin sentirse incómodas o asustadas. Es como si un amante del cine de terror se aterrara con solo escuchar el nombre de una película de miedo. Pero en este caso, hablamos de un color que está en todas partes. Ahora, pasemos a una fobia que hará que cualquier amante de la pizza o las hamburguesas levante una ceja: la turofobia o miedo al queso. Sí, leíste bien. Mientras la mayoría de las personas disfruta de un buen pedazo de mozzarella derretida o un trozo de queso cheddar en su sándwich, hay quienes no pueden soportar ni ver un pedazo de queso sin sentir ansiedad o repulsión. Para alguien con turofobia, el queso no es un simple alimento, sino una fuente de angustia. No importa si es queso azul, parmesano o gouda, la sola presencia de este producto lácteo puede generar un pánico real. Imagina invitar a alguien a una pizzería y que, en lugar de emocionarse, entre en pánico al ver la pizza servida en la mesa. O que pases un rato en un supermercado y veas a alguien esquivar con terror la sección de quesos como si fuera un campo minado. En la mayoría de los casos, este miedo extremo proviene de una experiencia traumática. Tal vez una persona con turofobia tuvo un episodio desagradable en la infancia, como atragantarse con un trozo de queso, o quizás el olor fuerte de ciertos quesos le generó una reacción tan negativa que su cerebro lo registró como una amenaza. Sea cual sea la causa, para ellos, el queso no es un delicioso complemento para una hamburguesa, sino un enemigo a evitar a toda costa. Estas fobias pueden parecer extrañas para quienes no las padecen, pero para quienes las sufren, son tan reales como cualquier otro miedo intenso. Y es que el cerebro humano es un misterio fascinante. Lo que para unos es una simple preferencia de colores o alimentos, para otros puede convertirse en una fuente de terror incontrolable. Entonces, la próxima vez que veas a alguien evitar algo aparentemente inofensivo, como un post-it amarillo o un trozo de queso en un plato, tal vez no sea solo un capricho. Puede ser que esté luchando contra un miedo real que no puede controlar. Ahora dime, ¿qué cosa inofensiva crees que podría convertirse en una fobia para alguien más? ¿Sabías que uno de los platillos más representativos de México, el pozole, tenía un ingrediente que hoy nos haría dudar antes de darle el primer bocado? Sí, hablamos de carne humana. Aunque hoy en día disfrutamos este caldo con cerdo o pollo, en tiempos prehispánicos, su preparación tenía un propósito muy diferente y un ingrediente que haría que cualquier chef moderno levantara una ceja. Imagina que estás en un gran festín en la época del Imperio Azteca. Hay tamales, tortillas, cacao y, por supuesto,
un enorme plato de pozole humeante servido al mismísimo emperador Moctezuma. Pero aquí viene el detalle escalofriante. En lugar de un trozo de cerdo o pollo, el caldo contiene carne de un prisionero sacrificado. Así es, en honor al dios Xipe Totec, el señor desollado, los guerreros capturaban enemigos en batalla y tras ser sacrificados en rituales religiosos, sus cuerpos eran repartidos para ser cocinados en un delicioso y sagrado pozole. Fray Bernardino de Sahagún, un fraile español que documentó las costumbres de los mexicas, describe cómo el emperador recibía un gran plato de pozole con un muslo humano como ingrediente estrella. Aunque la idea puede parecer aterradora hoy en día, en aquel tiempo el canibalismo ritual no era visto como algo macabro, sino como una forma de honrar a los dioses y de consumir la esencia de los guerreros más valientes. Pero, ¿todos los mexicas comían pozole con carne humana? No necesariamente. El historiador Bernal Díaz del Castillo, quien acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México, dejó constancia de que se decía que Moctezuma comía carne humana, pero que él nunca lo vio con sus propios ojos. Lo que sí es un hecho es que los rituales en honor a los dioses incluían sacrificios humanos y que algunas partes de los cuerpos terminaban en el pozole. Ahora bien, ¿qué pasó después con esta receta? Cuando los españoles llegaron y se encontraron con estas costumbres, quedaron horrorizados. El canibalismo era inaceptable para la moral europea, por lo que el pozole tuvo que adaptarse. Fue entonces cuando la carne humana fue reemplazada por otra opción más aceptable, la carne de cerdo. Curiosamente, los españoles notaron que la carne de cerdo tenía una textura y sabor similar a la humana, algo que nadie quisiera comprobar personalmente, por lo que se convirtió en el sustituto perfecto. Pero el pozole prehispánico no solo se preparaba con carne humana. Algunas versiones mencionan que lo hervido en el caldo no era necesariamente un prisionero de guerra, sino un xoloitzcuintle, el famoso perro sin pelo de México. Estos animales no solo eran compañeros leales, sino que también eran criados para el consumo humano, como lo hacían muchas otras culturas con otras especies. Hoy en día, el pozole es un platillo emblemático de la gastronomía mexicana, disponible en versiones rojas, verdes y blancas, y preparado con cerdo, pollo o incluso mariscos en algunas regiones. Ha dejado atrás sus orígenes rituales y ahora es sinónimo de fiestas, celebraciones y reuniones familiares. Sin embargo, su historia nos recuerda que la comida no es solo un placer, sino también una ventana a las costumbres y creencias de las civilizaciones pasadas. Así que la próxima vez que disfrutes un delicioso plato de pozole con su maíz esponjoso y su caldito bien sazonado, recuerda que alguna vez tuvo un ingrediente que haría dudar hasta al más valiente. Y ahora dime, si no hubieran cambiado la receta, ¿te atreverías a probarlo? ¿Sabías que hay personas tan altas que podrían cambiar un foco en el techo sin necesidad de una escalera? En el mundo del baloncesto, la altura es una gran ventaja, pero incluso en un deporte dominado por gigantes, hay jugadores que destacan por encima de los demás, literalmente. Uno de ellos es Chuck Nevitt, un hombre que con sus 2,26 metros de altura podría ver por encima de la mayoría de las puertas sin agacharse. Imagínate caminando por la calle y de repente ves a alguien que mide casi lo mismo que una jirafa bebé. Eso es lo que sentirías al encontrarte con Nevitt, quien es uno de los jugadores más altos en la historia de la NBA. Para ponerlo en perspectiva, la altura promedio de un hombre es de aproximadamente 1,75 metros, lo que significa que Nevitt le sacaba casi medio metro a la mayoría de las personas. Podría apoyarse en la cabeza de muchos y aún así no tener que inclinarse demasiado. A pesar de su impresionante estatura, Chuck Nevitt nunca fue una superestrella de la NBA. No era como Michael Jordan, LeBron James o Kobe Bryant, cuyos nombres resuenan en cualquier conversación sobre baloncesto. Pero lo que sí tenía era una carrera sorprendentemente larga, algo poco común para jugadores de su altura. Mientras que muchos atletas de más de 2,20 metros suelen retirarse temprano debido a lesiones o falta de movilidad, Nevitt
logró mantenerse en la liga durante 12 temporadas. Durante su tiempo en la NBA, jugó para equipos como los Houston Rockets, Los Angeles Lakers y los Detroit Pistons. Si bien no fue un jugador estrella, su mera presencia en la cancha ya imponía respeto. ¿Te imaginas intentar encestar y darte cuenta de que hay un muro humano de 2,26 metros bloqueando tu camino? No era el jugador más rápido ni el más ágil, pero su tamaño le permitía ser una pesadilla para los rivales en defensa. Aunque Nevitt no dejó un legado lleno de récords o campeonatos como otros jugadores legendarios, su historia es un recordatorio de que a veces, en el deporte, la persistencia y la paciencia son más importantes que el talento puro. Mientras otros jugadores más famosos brillaban y se retiraban en menos de una década, él seguía ahí, aprovechando su altura y manteniéndose en la liga cuando muchos pensaban que no lo lograría. Ahora, piensa en esto. La mayoría de las camas, autos y hasta los techos de muchas casas están diseñados para personas de una altura promedio. Para Chuck Nevitt, dormir en una cama común debió ser como intentar acomodarse en un sillón pequeño. Viajar en avión seguramente era una pesadilla, ya que sus piernas difícilmente cabrían en los estrechos asientos de clase turista. Y si alguna vez intentó usar una ducha estándar, es probable que el agua apenas le llegara al pecho. Pero ser un gigante tiene sus ventajas. Nunca necesitó una escalera para alcanzar la parte superior de un estante. Podía ver fácilmente por encima de cualquier multitud y en la cancha, su simple presencia podía cambiar el curso de un partido. Así que la próxima vez que escuches la frase «el tamaño no importa», recuerda la historia de Chuck Nevitt. En un mundo donde la altura puede ser una ventaja o un obstáculo, él logró convertirla en una carrera duradera. Y ahora dime, ¿cómo crees que sería tu vida si midieras más de 2 metros? ¿Sabías que existe un marco de fotos tan grande que podrías meter un rascacielos dentro? Bueno, en Dubái, la ciudad donde lo imposible se vuelve realidad, han llevado la idea de un marco a otro nivel. Se trata del Dubai Frame, una estructura de 150 metros de altura, lo que equivale a un edificio de aproximadamente 50 pisos. Es tan alto que si lo comparas con la Estatua de la Libertad, esta parecería un cuadro pequeño dentro de él. Dubái es famoso por su obsesión con los récords mundiales. Tiene el edificio más alto del mundo, el centro comercial más grande, el hotel más lujoso y, como no podía faltar, el marco más grande del planeta. Pero el Dubai Frame no es solo un capricho arquitectónico gigantesco, también es un portal visual que te permite ver el pasado y el presente de la ciudad en un solo vistazo. Ubicado en el Seville Park, este colosal marco de fotos fue inaugurado en 2018 y se ha convertido en una de las atracciones más visitadas de Dubái. Su diseño no es solo una cuestión de estética, tiene un propósito muy particular. Si miras a través del marco en dirección al norte, verás la vieja Dubái, con sus tradicionales zocos, mercados y la ría que alguna vez fue el corazón comercial de la ciudad. Pero si giras la vista hacia el sur, te encontrarás con la versión futurista de Dubái, una metrópoli llena de rascacielos relucientes, autos de lujo y marinas deslumbrantes. Es como si estuvieras viendo 2 épocas de la ciudad en una sola imagen. Ahora bien, si lo tuyo es la adrenalina, el Dubai Frame tiene algo que te hará sudar un poco: su puente de cristal. Imagina caminar sobre un suelo completamente transparente a 150 metros de altura, con la ciudad extendiéndose bajo tus pies. No hay de qué preocuparse, ya que este cristal es de la más alta calidad y está diseñado para soportar el peso de cientos de personas sin romperse. Pero si tienes vértigo, tal vez prefieras mirar hacia los lados en lugar de hacia abajo. Además de ser una maravilla visual, el Dubai Frame también es una máquina del tiempo. En la base de la estructura hay una galería envolvente que transporta a los visitantes a través de la historia de Dubái, desde sus humildes comienzos como un pueblo de pescadores hasta su transformación en una de las ciudades más futuristas del mundo. A través de proyecciones,
efectos audiovisuales e incluso aromas y vapores especiales que recrean el ambiente de la época. La experiencia es como viajar en el tiempo sin necesidad de una máquina de ciencia ficción. Dubái es un lugar donde la arquitectura se convierte en espectáculo, y el Dubai Frame es una prueba de ello. No es solo un marco gigante, es una ventana a la historia, un mirador impresionante y una experiencia que desafía los sentidos. Y ahora dime, si pudieras enmarcar cualquier vista del mundo en un coloso como este, ¿qué paisaje elegirías? ¿Sabías que en Noruega existe un mirador tan impresionante que parece sacado de un cuento de hadas, donde podrías casi tocar el cielo? Bueno, déjame contarte sobre Trolltunga, un lugar tan espectacular y vertiginoso que, si te atreves a acercarte, te sentirás como si pudieras volar. Y no es solo una vista increíble, sino que también tiene una historia que te hará mirar a tu alrededor de manera diferente. La leyenda dice que los trolls, unas criaturas míticas que habitaban los bosques noruegos, vivían en este rincón del mundo. Estos trolls, que medían hasta 4 metros de altura, con grandes narices y orejas y colas peludas, eran conocidos por su fealdad, pero también por su ingenuidad, siempre que no los provocaras. Si los molestabas, su furia no conocía límites. Se decía que al amanecer, los trolls desaparecían y aquellos que no se resguardaban del sol se convertían en piedra. Quizás la famosa Trolltunga es el testimonio de uno de esos trolls que, demasiado curiosos, decidieron disfrutar del sol y quedaron atrapados para siempre en forma de roca. ¿Quién sabe? Pero en realidad, Trolltunga no es solo una historia fantástica. La ciencia nos cuenta otra historia. Hace unos 11.000 años, cuando terminó la última era glacial, el agua congelada en las grietas de las montañas cortó las rocas, dejando formaciones como la que conocemos hoy como la lengua de Troll. Esta roca gigante sobresale de la montaña como un colosal mirador, cortando el cielo y ofreciendo una vista de 700 metros de altura sobre el lago Ringedalsvatnet. Es como estar en la cima del mundo, con la tierra bajo tus pies y el cielo al alcance de tus manos. Ubicada en el municipio de Oda, cerca de Skjegedal, en Noruega, Trolltunga está rodeada por montañas que alcanzan los 1.500 metros de altura, y la nieve está presente durante todo el año. Esta majestuosidad natural no es para cualquiera. Visitar este lugar es solo para los más aventureros y entrenados físicamente. Una vez que llegas, el mirador parece desafiar todas las leyes de la naturaleza. No hay barreras de protección, solo el vacío de 700 metros de altura debajo de ti. Esto puede ser emocionante, pero también peligroso. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la belleza del paisaje, pero hay que tener mucho cuidado al acercarse al borde. Tomarse una foto en este lugar es popular, pero también ha tenido consecuencias trágicas. Recientemente, una joven perdió la vida mientras intentaba hacerse una selfie en el borde de Trolltunga. Imagínate caer desde esa altura, comparable a lanzarse desde un rascacielos de 200 pisos. El troll no vendrá a salvarte, eso te lo aseguro. Entonces, si alguna vez te atreves a visitar este mirador natural, recuerda que la belleza también trae consigo responsabilidad. Mantén tus pies firmes en la tierra, disfruta de la vista, pero no pongas en riesgo tu vida por un recuerdo en tu teléfono. ¿Te atreverías a caminar sobre la lengua de Troll para disfrutar de la vista, o preferirías quedarte en la seguridad del suelo firme? ¿Sabías que la música puede hacer que las operaciones de cirugía se realicen de una manera más efectiva? No solo es una forma de aliviar el estrés en los quirófanos, sino que incluso puede tener un impacto positivo en la recuperación de los pacientes después de la cirugía. Parece increíble, pero es cierto. En muchos quirófanos alrededor del mundo, se escucha música mientras se realizan las intervenciones quirúrgicas. Y no es solo porque a los médicos les guste un poco de ritmo mientras trabajan. Está demostrado que la música tiene varios beneficios durante las operaciones. Por un lado, reduce el estrés del equipo quirúrgico.
Imagínate un cirujano con las manos temblorosas o un enfermero ansioso mientras se enfrenta a una situación crítica. La música actúa como un calmante que ayuda a mantener la calma, lo que es crucial para tomar decisiones correctas en momentos de alta presión. Pero eso no es todo. También se ha comprobado que escuchar música reduce la ansiedad del paciente antes de la cirugía. Si alguna vez has tenido que someterte a un procedimiento quirúrgico, sabes lo aterrador que puede ser estar en la mesa de operaciones. La incertidumbre, el miedo al dolor, a los resultados. Todo esto se convierte en una carga emocional. Sin embargo, un estudio reveló que la música puede reducir estos sentimientos negativos, lo que hace que los pacientes se sientan más tranquilos y menos temerosos. Es como si, en lugar de estar solo con sus pensamientos ansiosos, pudieran concentrarse en algo que les gustara, algo relajante. Por otro lado, también hay algo importante que mencionar. La música puede tener efectos negativos si no se usa de manera adecuada. Algunos estudios sugieren que puede haber distracción o una falta de atención en algunas rutinas quirúrgicas debido a la música. Esto se debe a que, al dividir la atención entre la cirugía y la música, el equipo puede perder de vista detalles importantes. Es como cuando intentas estudiar para un examen mientras escuchas música con letra. Aunque puedes hacerlo, puede que no obtengas el mismo nivel de concentración que si estuvieras en un ambiente completamente tranquilo. Y cuando hablamos de música en la cirugía, no estamos hablando solo de cualquier tipo de música. Por ejemplo, en un estudio con 7,000 pacientes, se descubrió que escuchar canciones de Radiohead mejoraba la recuperación postoperatoria. Claro, no todos los géneros musicales tienen el mismo efecto, pero lo que está claro es que la música tiene un impacto positivo en la recuperación, ayudando a reducir el dolor, la ansiedad y la necesidad de analgésicos, e incluso acelerando la salida del hospital. En casos más complejos, como las cirugías cerebrales, algunos cirujanos optan por mantener al paciente despierto. Esto sucede cuando el tumor se encuentra cerca de áreas del cerebro que controlan funciones vitales, como el habla o el movimiento. Con el paciente consciente y alerto, los cirujanos pueden determinar mejor qué parte del cerebro debe ser tratada y qué parte debe preservarse. Y es aquí donde la música juega un papel esencial. Puede ayudar a que el paciente se concentre y se mantenga calmado, mientras los cirujanos realizan una intervención tan delicada. ¿Te has imaginado alguna vez a un paciente despierto durante una cirugía cerebral? ¿Qué tipo de música crees que sería la más adecuada para mantener la calma en una situación tan extrema? ¿Sabías que el deshielo de Groenlandia está ocurriendo más rápido de lo que los científicos esperaban? Este fenómeno no solo está elevando el nivel del mar, sino que también está afectando profundamente al clima global. La capa de hielo de Groenlandia, que es la segunda más grande del mundo, está resquebrajándose a un ritmo alarmante. Las grietas en sus glaciares, que antes eran pequeñas y poco preocupantes, ahora están creciendo rápidamente, como si el hielo estuviera envejeciendo de repente. Imagine que su piel se agrieta y empieza a desmoronarse a gran velocidad. Así de grave es lo que está ocurriendo con los glaciares. Para ponerlo en perspectiva, estas grietas son como las arrugas en una tela que se estira demasiado. A medida que las grietas crecen, los glaciares se deslizan más rápido hacia el océano, liberando toneladas de hielo que antes estaban estancadas. Este proceso está acelerado por el aumento de la temperatura del océano, que actúa como un deslizante, haciendo que el hielo se mueva con más rapidez. Según un estudio reciente de la Universidad de Durham, las grietas han aumentado su tamaño en un 25% en algunas zonas, lo que significa que el deshielo se está produciendo mucho más rápido de lo que los investigadores imaginaban. Pero eso no es todo. Además de las grietas, hay otro fenómeno que está complicando las cosas. Los lagos de Groenlandia, que solían absorber dióxido de carbono, CO2, ahora están liberándolo. Esto es como si un filtro de aire que solía purificar el ambiente
comenzara a expulsar contaminantes en lugar de limpiarlos. Los lagos, que eran áreas en las que los organismos microscópicos ayudaban a absorber el CO2, ahora están cambiando de color, de cristalinos a marrones, debido a un cóctel de calor extremo y lluvias intensas. El permafrost, ese suelo congelado que almacena carbono y otros elementos, se está descongelando y liberando materiales hacia los lagos, oscureciendo las aguas y afectando a los organismos fotosintéticos que solían atrapar el CO2. Este cambio tiene consecuencias importantes no solo para el medio ambiente, sino también para las comunidades locales. Los lagos ya no solo son un refugio para la vida silvestre, sino que también son una fuente crucial de agua potable. Los efectos del deshielo de Groenlandia están sucediendo de manera tan rápida que los científicos apenas pueden mantenerse al día. En lugar de ser una bomba de tiempo lenta, Groenlandia está mostrando signos de un colapso acelerado y, con ello, el riesgo de aumentar aún más las emisiones de CO2. Todo esto podría tener un impacto directo en el calentamiento global, elevando aún más las temperaturas y afectando a las regiones costeras de todo el mundo. Si Groenlandia sigue a este ritmo, las consecuencias serán mucho más graves de lo que imaginamos. ¿Te imaginas un mundo donde los glaciares ya no están tan fríos y los lagos que antes eran limpísimos se han vuelto turbios y peligrosos? ¿Sabías que beber alcohol no solo es una forma de ahogar las penas? Aunque comúnmente se asume que la gente recurre al alcohol para escapar del malestar o lidiar con el estrés, la ciencia nos está mostrando que la relación con el alcohol puede ser mucho más compleja. La teoría más aceptada durante mucho tiempo es que la adicción al alcohol surge porque el cerebro trata de mantenerse equilibrado frente a la sobrecarga de alcohol que se consume. Es decir, a medida que alguien bebe más y más, su cerebro empieza a necesitar ese alcohol para no sentirse mal debido al síndrome de abstinencia, algo así como cuando tu cuerpo se acostumbra a un medicamento y deja de hacer efecto si lo dejas de tomar. Sin embargo, hay algo en esta teoría que no termina de encajar. Según los estudios recientes de King, parece que las personas con trastorno por consumo de alcohol, AUD por sus siglas en inglés, no solo beben para evitar el dolor o el malestar. En lugar de eso, experimentan niveles sorprendentes de estimulación y placer cuando beben. En otras palabras, no están simplemente tratando de sentirse mejor, como muchas veces se cree. Están disfrutando de un verdadero subidón, una especie de éxtasis que hace que el deseo de seguir bebiendo sea aún más fuerte. Es como si, en lugar de usar el alcohol solo como un remedio temporal, se convirtiera en un ingrediente secreto para sentirse más alerta, más animado y hasta más feliz. Es como si alguien te dijera que está buscando un alivio, y en cambio, se encuentra con un extra de energía que lo hace seguir adelante. Para ponerlo en términos más simples, imagina que tomas café para despejarte. Al principio, tomas una taza porque te sientes cansado. Pero a medida que te acostumbras, empiezas a disfrutar de la sensación de estar más despierto. Es un proceso similar con el alcohol. Las personas con AUD no solo beben para aliviar el malestar, sino que experimentan un tipo de placer energizante, que no se trata simplemente de calmar el dolor, sino de buscar algo adicional, algo que les haga sentirse bien en el momento. King, por supuesto, quiere profundizar en esta idea. En su próximo estudio, investigará cómo afecta esto a los adultos de entre 40 y 65 años que han luchado con el AUD durante décadas. Según lo que se esperaría de la teoría tradicional, estas personas deberían tener una tolerancia mucho más alta al alcohol, y por lo tanto, los efectos placenteros deberían ser mucho menos intensos. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si, incluso después de años de consumo, los efectos placenteros del alcohol aún siguen siendo fuertes, impulsando a las personas a beber de manera compulsiva? Eso es lo que King quiere averiguar, comparando a los bebedores de esa edad con los que no tienen problemas de consumo. Así que la próxima vez que pienses en alguien que bebe para olvidar, recuerda que no todo se trata de escapar del dolor.
A veces, el cerebro simplemente se engancha a la sensación de euforia que el alcohol puede traer. ¿Qué más hay bajo la superficie de esta adicción? ¿Sabías que los científicos ahora están creando hojas artificiales que no solo absorben la luz del sol, sino que también producen combustibles limpios a partir del dióxido de carbono? Este avance en la fotosíntesis artificial es una de las tecnologías más prometedoras para combatir el cambio climático y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Imagina por un momento que pudieras tener una planta que no solo embellece tu jardín, sino que, además, convierte el CO2 en productos químicos útiles y energía. Pues bien, investigadores de Cambridge y Berkeley están haciendo esto posible, y lo están logrando mediante un proceso inspirado en la fotosíntesis, pero con un enfoque mucho más avanzado y con un objetivo claro: hacer que el planeta sea más limpio y sostenible. En lugar de producir azúcares como hacen las plantas en la fotosíntesis tradicional, estos dispositivos artificiales utilizan materiales especiales, como las perovskitas, que absorben la luz solar y la transforman en energía. Pero aquí viene lo interesante. En lugar de hacer solo azúcar como si fuera una planta básica, estos dispositivos utilizan catalizadores metálicos para convertir el dióxido de carbono, CO2, y el agua en hidrocarburos y otros productos químicos útiles, sin generar ninguna emisión de carbono adicional. Es como si la planta artificial tuviera un pequeño taller dentro de ella que fabrica productos que, de otro modo, solo podríamos obtener quemando petróleo o gas. El equipo de Cambridge y Berkeley, dirigido por el Dr. Virgil Andrei, ha desarrollado una especie de hoja artificial que tiene el poder de hacer todo esto. Para lograr este increíble avance, utilizaron una tecnología basada en nanoflores de cobre como catalizadores. Este es un detalle técnico interesante, porque en lugar de usar los catalizadores tradicionales que solo podían hacer hidrocarburos simples con un solo átomo de carbono, las nanoflores de cobre permiten la creación de moléculas más complejas que tienen dos átomos de carbono, como el etano y el etileno. Estos compuestos no solo son esenciales para producir combustibles líquidos, sino también para fabricar plásticos y otros productos químicos. Así que, en lugar de depender de los combustibles fósiles para todo, con este sistema, podríamos obtener esos mismos productos de manera mucho más limpia, reduciendo la huella de carbono que dejamos al producirlos. A medida que la tecnología avanzaba, los investigadores se dieron cuenta de que no solo podían producir hidrocarburos a partir del CO2 y el agua. Añadiendo electrodos de nanocables de silicio, en lugar de dividir agua, el sistema podría oxidar glicerol, un subproducto normalmente considerado como un desperdicio. Pero aquí, el glicerol se convierte en un componente clave que acelera la reacción, lo que hace que el proceso sea 200 veces más eficiente que los sistemas anteriores. Es como si estuvieras mejorando tu coche al reemplazar piezas antiguas con nuevas y más poderosas, permitiendo que el motor corra más rápido y más limpio. Además, este sistema no solo produce combustibles, sino también productos químicos valiosos como el glicerato, lactato y formiato, que se utilizan en la industria farmacéutica, cosmética e incluso en la fabricación de plásticos. Así que no solo estamos hablando de generar energía limpia, sino de crear toda una gama de productos de forma mucho más ecológica. Aunque la eficiencia de este proceso aún está en sus primeras etapas, los investigadores están seguros de que pueden mejorar aún más el diseño del catalizador para hacerlo aún más efectivo. Imagina un futuro donde este tipo de tecnologías no solo generen energía, sino que también transformen nuestra forma de producir productos químicos, todo sin dejar huella de carbono. ¿No es asombroso pensar en un mundo donde las hojas artificiales produzcan más que oxígeno? ¿Sabías que el cerebro experimenta algo similar a la adicción cuando te enamoras desesperadamente? Imagina que conoces a alguien que te hace sentir mariposas en el estómago, pero a medida que pasan los días, una pequeña respuesta de texto se convierte en una montaña rusa de emociones. Cuando la persona tarda más de 1 minuto en responder, tu mente empieza a imaginar escenarios dramáticos.
¿Estará enamorado de otra persona? ¿Me habrá dejado de querer? Y cuando finalmente responde, todo vuelve a estar bien, pero solo hasta que el ciclo se repite. Este fenómeno, que podría parecer solo una etapa normal de enamorarse, tiene un nombre en la psicología: limerencia. Es ese estado obsesivo y angustiante que muchas veces se confunde con el amor verdadero, pero que en realidad es mucho más complejo. La limerencia fue identificada por la psicóloga Dorothy Tennov en 1979. Tras estudiar durante años a cientos de personas, Tennov descubrió un patrón común en las experiencias amorosas: una atracción casi total hacia otra persona que se convierte en una obsesión constante, donde se idealiza al objeto limerente y se anhela que los sentimientos sean recíprocos. Pero a diferencia del enamoramiento normal, la limerencia no es algo que se pueda controlar fácilmente. Es como un tornado emocional que consume pensamientos y energías, distorsionando la realidad y dejando a la persona atrapada en un ciclo de ansiedad e idealización. El fenómeno no es solo emocional, también tiene una base biológica. Cuando estás en un estado de limerencia, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor de la recompensa, lo que crea una sensación de euforia y felicidad. Es similar a la sensación que experimenta un adicto cuando consume una droga. Sin embargo, esta euforia es efímera y se reemplaza por una ansiedad constante. ¿Me quiere realmente? Este ciclo se repite una y otra vez, creando una dependencia emocional. Además, la serotonina, que regula el estado de ánimo, y la norepinefrina, relacionada con la ansiedad, también juegan su papel, intensificando la obsesión y la hipervigilancia. Es fácil ver por qué muchas personas confunden la limerencia con el amor. Ambos involucran sentimientos intensos y la idealización del ser querido, pero la diferencia clave está en la reciprocidad y la madurez de los sentimientos. El enamoramiento es natural y suele evolucionar hacia un amor más estable, mientras que la limerencia puede durar años, a menudo sin una respuesta clara del otro lado. Es como estar atrapado en una película romántica que nunca termina bien. En lugar de avanzar hacia una relación equilibrada, la limerencia se convierte en una lucha por la validación emocional. Este estado puede resultar perjudicial para las relaciones. Si la persona en limerencia se obsesiona demasiado, puede dejar de ver las señales de que la relación no está funcionando o incluso podría ignorar las necesidades de su pareja actual. Es como si la mente se nublara, dejando de lado la lógica y la razón en favor de la idealización y la espera constante de una respuesta emocional. El amor maduro, por otro lado, no se basa en la obsesión ni en la idealización. Implica aceptación y respeto mutuo, donde se construye una conexión sólida y real. Entonces, ¿cómo saber si estás viviendo en un estado de limerencia? Quizá la respuesta esté en preguntarte si tus emociones son tan intensas que opacan otras áreas de tu vida, o si constantemente estás buscando señales de amor sin una base sólida. Es posible que el amor verdadero se construya sobre la aceptación, la madurez y el respeto mutuo, más allá de la ansiedad y la idealización. ¿Sabías que la mitad de los estados de Estados Unidos llevan nombres de origen nativo americano? Así es. 25 estados han heredado su identidad de las lenguas indígenas que habitaban el territorio mucho antes de la llegada de los colonizadores. Detrás de cada nombre hay una historia, un significado y una conexión con la naturaleza que los pueblos originarios tenían muy arraigada. Por ejemplo, Alabama proviene de la tribu de los Alibamu, cuyo nombre significa limpiadores del matorral o recolectores de hierbas. Esto sugiere que su estilo de vida estaba estrechamente ligado a la tierra, tal como un jardinero que cuida su huerto. Alaska, por otro lado, viene de la palabra Aleut Alax Shak, que significa el continente. Imagina ser un explorador en una vasta extensión de hielo y montañas, mirando hacia lo desconocido, entendiendo por qué los aleutianos veían Alaska como la gran masa de tierra que se alzaba frente a ellos. En el suroeste,
Arizona se llama así por la palabra O'odham al-Isonak, que significa pequeña primavera. Esto tiene sentido en un lugar árido, donde una fuente de agua es como un oasis en el desierto. Connecticut, por su parte, proviene del mohicano Quonecticut, que significa lugar del largo río de marea, una descripción perfecta para un estado atravesado por un río imponente. Otros nombres reflejan la identidad de las tribus que dieron origen a estos estados. Illinois viene de Illiniwek, que simplemente significa hombres, un término general que usaban los nativos para describirse a sí mismos. Iowa se nombra en honor a la tribu Ioway, cuyo nombre significa nieve gris, evocando los paisajes invernales de la región. Kansas toma su nombre de la tribu Kansa, que se llamaba a sí misma gente del viento del sur, algo que cualquiera que haya visitado las llanuras ventosas de Kansas puede entender perfectamente. A veces, el significado no está tan claro. Kentucky, por ejemplo, podría provenir de la palabra iroquesa Kentucky, que significa en el prado. Imagina un extenso campo verde, con bisontes pastando al amanecer. Así debió de verse el territorio cuando los iroqueses lo nombraron. Massachusetts proviene del algonquino Massachusetts, que significa gran colina, pequeño lugar, probablemente en referencia a las colinas cercanas a la bahía de Massachusetts. El agua es un tema recurrente en estos nombres. Michigan proviene del Chippewa Michigama, que significa lago grande, una referencia evidente a los grandes lagos. Minnesota tiene su origen en Minnesota, de la lengua Dakota, que significa agua blanca, evocando la imagen de ríos tranquilos reflejando el cielo. Mississippi, por otro lado, viene del Choctaw Mississippi, que se traduce como gran agua o padre de las aguas, un nombre que sin duda hace justicia al majestuoso río que serpentea por el país. Finalmente, Missouri toma su nombre de la tribu de los Misuria, cuyo nombre significa aquellos que tienen canoas cavadas. Imagínalos navegando por los ríos, usando sus canoas como las carreteras de su tiempo. Cada uno de estos nombres es un recordatorio de que antes de que existiera Estados Unidos, estas tierras ya tenían historia, cultura y significado para quienes las habitaban. La próxima vez que viajes por piensa en los nombres de los estados y en las historias que encierran. ¿Qué otros lugares crees que todavía conservan su herencia indígena en sus nombres? ¿Sabías que el crimen ha inspirado algunas de las historias más fascinantes de la literatura y el cine? Desde aquellos días en los que jugábamos a policías y ladrones en la calle, hasta las novelas de misterio que nos mantenían al borde del asiento, siempre ha habido algo intrigante en la lucha entre el bien y el mal. Y es que el género negro ha dejado una huella imborrable en nuestra cultura. Pensemos en Tom Ripley, el personaje creado por Patricia Highsmith. Un hombre astuto, manipulador y sin escrúpulos, que nos recuerda que el crimen no siempre es cometido por tipos rudos y desaliñados, sino también por mentes brillantes con un talento para el engaño. O en Agatha Christie, la reina del misterio, cuyas historias, como Asesinato en el Expreso de Oriente, nos enseñaron que cualquier persona en la habitación podía ser el asesino. Pero el crimen no solo vive en la ficción. Hay historias reales que parecen sacadas de un guión de película, como la tamalera de la Portales, quien supuestamente utilizó la carne de su ex para preparar tamales. Un relato escalofriante que nos hace pensar en Sweeney Todd o en las historias de caníbales que nos aterran y fascinan al mismo tiempo. Y hablando de México, está El complot mongol, una de las mejores novelas policíacas del país, donde la intriga y la corrupción nos muestran que la realidad a veces supera la ficción. Y si hablamos de criminales, ¿qué hay de aquellos que han llegado al corredor de la muerte? Las últimas cenas de los condenados han sido un tema de curiosidad por décadas. Algunos piden comida extravagante, otros simplemente una hamburguesa con papas fritas. Como si, en sus últimos momentos, encontrar un poco de placer en la comida pudiera hacer olvidar lo que viene después. Por supuesto, la justicia ha evolucionado. Hoy confiamos en pruebas científicas, como el ADN. Pero ¿sabías que el polígrafo o detector de mentiras
no es tan infalible como nos han hecho creer en las películas. De hecho, muchas veces sus resultados han sido descartados en los juicios, y antes de los avances modernos, los crímenes se resolvían con métodos más rudimentarios, como en la época de la Bastilla, aquella oscura prisión de París que encerró a figuras históricas antes de ser derribada en la Revolución Francesa. El cine también ha sabido capturar esta atmósfera de misterio y persecución. El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, es un ejemplo de cómo una historia de crimen puede combinar suspenso con una carga emocional profunda. Y en el lenguaje popular, el mundo policíaco ha dejado su huella. A los agentes se les llama chotas, julias, tamarindos o pitufos, dependiendo del lugar. Los grandes robos de la historia, los crímenes más enigmáticos y los errores judiciales nos muestran que la línea entre la justicia y la injusticia es más delgada de lo que parece. Y así como el Dr. Carrington nos explica que la ciencia forense no siempre tiene todas las respuestas, también hay historias personales que nos recuerdan lo frágil que es el límite entre el orden y el caos, como cuando un simple descuido, como pasarse un alto, puede convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia policíaca. Después de todo, el crimen sigue siendo una parte fascinante de nuestra sociedad. ¿Cuántas de estas historias podrían estar ocurriendo en este mismo momento sin que nadie las haya descubierto aún? ¿Sabías que el Día de las Madres comenzó como una protesta pacifista y no como una celebración comercial? Aunque hoy en día estamos acostumbrados a ver tiendas llenas de flores, perfumes y electrodomésticos para mamá, el origen de esta fecha tuvo una intención muy diferente. Todo comenzó en 1870, cuando Julia Ward Howe, una poeta y activista estadounidense, escribió el Manifiesto del Día de las Madres. En él, pedía a las mujeres que se unieran para exigir la paz, en un contexto marcado por la Guerra de Secesión y la Guerra Franco-Prusiana. Su idea era que las madres, como dadoras de vida, debían ser también las protectoras de la paz. Julia intentó que esta celebración se realizara el 2 de junio de cada año, pero su propuesta no tuvo éxito. Décadas más tarde, Anna Jarvis, otra activista social, tomó la iniciativa. Su madre, Anne Maria Reeves Jarvis, había sido una enfermera que ayudó a los soldados heridos durante la Guerra de Secesión. Tras su muerte en 1905, Anna comenzó una campaña para crear un día en honor a las madres, y en 1914 logró que el presidente Woodrow Wilson oficializara la fecha en Estados Unidos. A partir de entonces, cada segundo domingo de mayo se convirtió en una celebración nacional. Sin embargo, el entusiasmo de Anna pronto se convirtió en frustración. Para 1920, el Día de las Madres se había convertido en una máquina de hacer dinero, con empresas vendiendo tarjetas, flores y regalos. Anna, quien había imaginado esta fecha como un día de reflexión y agradecimiento sincero, se sintió traicionada. Tanto así que dedicó el resto de su vida a protestar en contra de la comercialización de la fecha. En una ocasión, incluso fue arrestada por alterar el orden público durante una de sus manifestaciones. En México, la historia del Día de las Madres comenzó de manera muy distinta. Todo inició con un artículo publicado en el diario Excelsior el 13 de abril de 1922, firmado por Rafael Alducín. En su texto, invitaba a que cada 10 de mayo los hijos celebraran a sus madres, ya fuera en vida o en memoria. La propuesta fue tan popular que al año siguiente el Papa Pío XI le dio su respaldo, pero no fue una simple iniciativa de amor maternal. En esa misma época, la abogada y pedagoga Esperanza Velázquez promovía el control natal en México, argumentando que las familias más pobres tenían demasiados hijos y necesitaban mejorar su calidad de vida. Su propuesta causó controversia entre los sectores conservadores, y el Día de las Madres fue utilizado como un contrapeso ideológico. Celebrar la maternidad y enaltecer a las madres servía para reforzar la idea de que la familia numerosa era un pilar fundamental de la sociedad. Más adelante, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la fecha se convirtió en un evento casi patriótico.
Se promovía la idea de la madre como símbolo de la nación, y el festejo se consolidó como una tradición mexicana. Hoy en día, el 10 de mayo es una de las fechas más importantes del país, con restaurantes llenos, mariachis en las casas y comercios vendiendo todo tipo de regalos. Pero si Ana Jarvis luchó contra la comercialización de esta fecha, ¿qué pensaría si viera cómo se celebra hoy en todo el mundo? ¿Sabías que durante siglos, si alguien insultaba tu honor, la única forma aceptable de solucionarlo era con un duelo a muerte? En vez de discutir o ir a juicio, dos personas se enfrentaban con espadas o pistolas, convencidos de que la mejor manera de resolver sus diferencias era derramando sangre. Aunque hoy nos parezca absurdo, esta práctica fue considerada una cuestión de dignidad y justicia durante siglos. Los duelos surgieron de tradiciones antiguas, como los juicios por combate, donde se creía que Dios favorecería al justo. Si dos personas disputaban una herencia o se acusaban de traición, la solución era luchar. El vencedor era declarado inocente, como si el resultado del combate demostrara quién tenía la razón. Algo así como lanzar una moneda para decidir un caso en la corte, pero con armas de por medio. La versión moderna del duelo nació en Italia y se extendió por toda Europa. Rápidamente, los caballeros y nobles comenzaron a retarse por cualquier motivo, desde diferencias políticas hasta simples comentarios ofensivos. En 1480, los reyes católicos prohibieron los desafíos privados en España y Francia, pero la ley tenía poco efecto. La idea del honor era más fuerte que el miedo a la prohibición. En Francia, el rey Carlos IX intentó acabar con esta práctica en 1566, condenando a muerte a los duelistas. Sin embargo, la gente continuó batiéndose en secreto durante siglos. De hecho, los duelos siguieron ocurriendo hasta después de la Primera Guerra Mundial. Algo parecido pasó en España, donde la Liga Nacional Antiduelista surgió en 1904, después de uno de los últimos duelos a muerte en el país. Irónicamente, la prohibición solo se volvió efectiva cuando el mundo tuvo problemas más grandes, como la guerra. En Polonia, los duelos estaban prohibidos desde 1919, aunque ya se habían vuelto menos comunes. Sin embargo, durante siglos, estas batallas privadas fueron vistas como un método legítimo para defender el honor. Uno de los duelos más famosos ocurrió en Argentina, en 1880, entre el general Lucio Quinto Mansilla y Pantaleón Gómez, director del periódico El Nacional. Todo empezó con una simple frase publicada en el diario: "Su figura es más para un escenario de teatro que para el ejército argentino". Aunque Gómez no había escrito la nota, asumió la responsabilidad como director. Mansilla, sintiéndose humillado, lo retó a duelo. Aquella madrugada, los dos hombres se enfrentaron a 10 pasos de distancia. Pantaleón Gómez intentó hablar antes de disparar. Dicen que solo alcanzó a pronunciar "ta". Iba a decir talento, porque pensaba que un hombre de talento no merecía morir. Sin embargo, no pudo completar la frase. Mansilla disparó primero y lo mató. Luego, se arrodilló junto al cuerpo de su oponente y lloró. A pesar de las prohibiciones, los duelos siguieron ocurriendo en todo el mundo hasta bien entrado el siglo XX. Su decadencia fue impulsada por la Iglesia Católica, que desde el Concilio de Trento en 1563 impuso la excomunión a los duelistas y a los gobernantes que los permitieran. En 1592, el Papa Clemente VIII prometió que quienes participaran en duelos quedarían marcados con perpetua infamia. En respuesta, muchos gobiernos endurecieron las leyes, pero en la práctica, la tradición siguió viva. Hoy en día, los duelos han quedado relegados a la historia y la ficción, pero en su momento fueron tan comunes como demandar a alguien en un tribunal. Si la gente aún resolviera sus conflictos con pistolas o espadas, ¿cuántos políticos, periodistas o celebridades crees que habrían terminado en un duelo? ¿Sabías que en el mundo hispanohablante puedes pedir una cerveza en un país y que te entiendan? Pero si usas la misma palabra en otro, ¿podrían mirarte con extrañeza? El español es un idioma riquísimo,
Y una de sus maravillas es la enorme cantidad de regionalismos, es decir, palabras o expresiones que solo se usan en ciertas zonas geográficas. Imagina que viajas a México y pides un camión para moverte por la ciudad. Probablemente te indiquen una ruta de transporte público, pero si haces lo mismo en Argentina, pensarán que buscas un enorme vehículo de carga. Y si en Chile preguntas por una liebre, en vez de señalarte un animal de largas orejas, te señalarán un autobús. Los regionalismos son un reflejo de la identidad de cada país y su cultura. Son como los acentos. Una persona de Argentina no habla igual que alguien de México o Colombia, pero ninguno está equivocado. Simplemente, cada país ha adaptado el idioma de manera única, creando palabras que para ellos son tan normales como respirar. Por ejemplo, si caminas por las calles de Buenos Aires, escucharás a los jóvenes decirse entre ellos boludo, que aunque suene como un insulto, en la jerga argentina es un término amigable. Pero en México, a sus amigos les dicen cuates, en Colombia, parces, en Venezuela, panas, y en Chile, hueones. Así que si un venezolano le dice a un argentino mi pana, es probable que este último se quede un poco confundido. Lo mismo pasa con el trabajo. En México y Honduras es común decir que alguien tiene chamba, mientras que en Chile se refieren a él como pega, y en Argentina prefieren la palabra laburo. Suena diferente, pero al final todos se refieren a lo mismo: el esfuerzo diario por ganarse la vida. ¿Y qué pasa con los niños? En Argentina se les dice pibes, en Venezuela carajitos, en México chamacos, en Chile cabritos y en Colombia calatos. Si un colombiano viajara a Argentina y dijera ese pibe es muy calato, probablemente recibiría miradas extrañas, ya que en su país calato significa niño, pero en otros países de habla hispana puede significar desnudo. Los regionalismos también afectan la forma en que nos referimos a la ropa. Un mexicano usa tenis, pero si visita Uruguay y busca una tienda de deportes para comprar un par, debe pedir championes. Y si un argentino llega a España y pide zapatillas, no sabrá si le venderán calzado deportivo o pantuflas. Estas diferencias pueden parecer confusas, pero en realidad hacen que el español sea un idioma lleno de color y personalidad. No hay una única forma correcta de hablar, solo formas diferentes. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos habláramos igual y sin ningún tipo de expresiones propias? ¿Sabías que en Japón existe una competencia en la que los bebés compiten llorando? Puede sonar extraño, pero es completamente real. Se trata del Festival Nakisumo, también conocido como el Sumo Llorón, una tradición que se celebra cada año en el templo Sensogi de Tokio. En este curioso evento, enormes luchadores de sumo sostienen a pequeños bebés en sus brazos y tratan de hacerlos llorar. ¿El motivo? Según la creencia japonesa, las lágrimas de un bebé no solo son señal de vitalidad, sino que también traen buena salud y alejan los malos espíritus. Imagínate una arena de sumo, pero en lugar de una feroz batalla entre gigantescos luchadores, la competencia consiste en ver quién logra hacer que un bebé rompa en llanto primero. Los sumotoris, con sus imponentes cuerpos y rostros serios, intentan todo tipo de trucos: hacer muecas aterradoras, gruñir, sacudir suavemente a los pequeños o incluso recurrir a máscaras tradicionales con expresiones espeluznantes. En algunos casos, hasta los árbitros se unen al espectáculo, emitiendo sonidos agudos o agitando objetos para asustar a los bebés. El ganador es aquel luchador cuyo bebé llora primero y con más fuerza. Aunque desde una perspectiva occidental esto podría parecer cruel, en Japón se ve como una bendición. La tradición proviene de un antiguo proverbio japonés que dice: un bebé que llora crece sano. En la cultura nipona, el llanto no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Creen que un bebé que llora fuerte tiene pulmones sanos y un espíritu vigoroso, lo que garantizará su bienestar en el futuro. Para entender mejor esta idea, piensa en cómo,
En muchas culturas, se considera buena suerte escuchar el llanto de un recién nacido. En los hospitales, cuando un bebé nace y llora con fuerza, los médicos y las familias respiran aliviados porque significa que el bebé está sano y respirando correctamente. En el caso del Nakisumo, la tradición lleva este concepto un paso más allá, convirtiéndolo en un ritual festivo. El evento no solo es un espectáculo curioso, sino que también es un momento emotivo para los padres. Muchos de ellos llevan a sus hijos con la esperanza de que sus lágrimas les brinden protección y un futuro próspero. Además, la risa de los espectadores ante las reacciones de los bebés, que van desde el desconcierto hasta un llanto desgarrador, convierte la competencia en un evento lleno de alegría y tradición. Cada año, decenas de familias se inscriben para participar, y los sumotoris, que generalmente están acostumbrados a enfrentarse entre sí en combates intensos, se preparan para una competencia muy diferente, la de convertirse en el rey del llanto. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿qué pasaría si un bebé simplemente se queda dormido en los brazos de un sumotori en lugar de llorar? ¿Sabías que un diminuto gusano ha desafiado al tiempo, permaneciendo congelado durante 46.000 años en el permafrost siberiano y regresando a la vida como si nada? Suena a ciencia ficción, pero es completamente real. En lo profundo de Siberia, un equipo de científicos del Instituto de Zoología de la Universidad de Colonia descubrió un nematodo, una especie de gusano microscópico, atrapado en una madriguera de ardillas árticas a 40 metros de profundidad. Durante todo ese tiempo, mientras los neandertales aún caminaban sobre la tierra y los mamuts dominaban las estepas heladas, este pequeño ser permaneció en un estado de letargo llamado criptobiosis, una condición en la que su metabolismo se detuvo por completo, como si el tiempo no tuviera ningún efecto sobre él. Imagina que te metes en una cápsula del tiempo y te congelas en el año 43.978 a.C. Luego, miles de años después, alguien te descongela y simplemente despiertas, como si hubieras dormido una siesta. Eso es exactamente lo que sucedió con este gusano. A pesar de que los nematodos normalmente solo viven 1 o 2 meses, este espécimen desafió todas las reglas de la biología. Al descongelarse, no solo volvió a la vida, sino que también comenzó a reproducirse, como si su viaje en el tiempo no hubiera tenido ninguna consecuencia en su organismo. Los científicos lo bautizaron como Panagrolaimus colimaensis, y gracias a la secuenciación genética, descubrieron que su capacidad de resistencia es superior a la de cualquier otro organismo conocido. Algunos animales, como los tardígrados, esos microscópicos osos de agua, son famosos por soportar condiciones extremas, desde el vacío del espacio hasta temperaturas cercanas al cero absoluto. Sin embargo, este nematodo ha llevado la resistencia a otro nivel, superando en mucho a cualquier otro ser vivo en lo que respecta a supervivencia en estado latente. Para determinar la antigüedad de la muestra en la que fue encontrado, los investigadores usaron la técnica de datación por radiocarbono, la misma que se emplea para analizar fósiles y determinar la edad de restos arqueológicos. Así confirmaron que el gusano llevaba congelado 46.000 años. Pero lo más fascinante es lo que su genética puede revelar sobre la vida y la resistencia a ambientes extremos. Si bien los nematodos ya son conocidos por sobrevivir en condiciones difíciles, como el árido desierto de Atacama en Chile, este descubrimiento abre una puerta a nuevas posibilidades. ¿Podrían los humanos algún día usar esta misma técnica para soportar viajes espaciales de miles de años? ¿Podría la criptobiosis ser la clave para la criogenización y la supervivencia en planetas lejanos? Aunque el gusano original ya ha muerto, sus descendientes siguen vivos en laboratorios, brindando pistas sobre los secretos de la evolución y la adaptación extrema. ¿Podría ser que el futuro de la exploración espacial esté escondido en un diminuto gusano que desafió el tiempo? ¿Sabías que Godzilla no solo es el rey de los monstruos, sino también un ciudadano oficial de Japón?
Aunque parezca increíble, el icónico kaiju, famoso por destruir ciudades enteras en el cine, recibió en 2015 un certificado de ciudadanía en Tokio. Su documento oficial indica que nació el 9 de abril de 1954, el mismo año en que se estrenó su primera película, y que su residencia especial en el barrio de Kabukicho tiene un propósito muy particular: promover el entretenimiento, vigilar la zona y atraer visitantes de todo el mundo. Imagínate que un personaje de ficción como Batman recibiera la ciudadanía de Gotham en la vida real, o que Mickey Mouse tuviera un pasaporte de Estados Unidos. Algo similar sucedió con Godzilla en Japón. A pesar de que en sus películas lo vemos destruyendo Tokio una y otra vez, el país decidió adoptarlo como un símbolo cultural y convertirlo en una especie de embajador del entretenimiento. Su presencia no solo es reconocida en la gran pantalla, sino también en la vida cotidiana, con estatuas, eventos y una gigantesca cabeza de Godzilla instalada en lo alto de un edificio en Shinjuku, desde donde vigila la ciudad. El reconocimiento como ciudadano honorario no es solo un gesto simbólico, sino una muestra del impacto que Godzilla ha tenido en la cultura japonesa. Desde su primera aparición en 1954, este monstruo gigante se convirtió en una representación del miedo a la destrucción nuclear, ya que la película original fue una metáfora de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Con el tiempo, Godzilla evolucionó de ser un destructor imparable a un defensor de Japón en muchas de sus películas, luchando contra criaturas como King Ghidorah, Mothra y Mechagodzilla. Japón es un país que valora profundamente su cultura pop y ha sabido integrar sus personajes más icónicos en la vida real. Mientras en Nueva York puedes encontrar una estatua de King Kong escalando el Empire State, en Tokio, Godzilla es tan respetado que incluso tiene su propio puesto en la administración de la ciudad. Su influencia va más allá del cine, siendo protagonista de atracciones, videojuegos, cómics y hasta inspirando investigaciones científicas sobre el impacto de criaturas gigantes en la Tierra. Pero la pregunta más curiosa es, ¿si Godzilla es ciudadano oficial de Japón, significa que también tiene derechos y responsabilidades? ¿Podría, por ejemplo, recibir una multa por destruir un edificio en su próxima película? ¿Sabías que un descubrimiento en Canadá podría cambiar por completo lo que creíamos sobre los primeros habitantes de América? En la provincia de Saskatchewan, arqueólogos han encontrado un asentamiento indígena de 11.000 años de antigüedad, lo que sugiere que las antiguas sociedades de América del Norte eran mucho más organizadas de lo que se pensaba. Este hallazgo desafía la idea tradicional de que los primeros humanos en el continente eran simplemente cazadores-recolectores nómadas y abre una nueva ventana al pasado. Imagina encontrar los restos de una ciudad olvidada bajo el suelo de tu jardín. Una que demuestra que tus ancestros llevaban miles de años viviendo allí. Eso es, en esencia, lo que ocurrió en la primera nación de Sturgeon Lake. Los científicos descubrieron un asentamiento llamado Asowananiak, que en lengua cree significa un lugar para cruzar. No era solo un refugio temporal, sino un sitio en el que generaciones de personas vivieron, cazaron y construyeron una comunidad. Los arqueólogos encontraron herramientas de piedra, restos de fogatas y huesos de bisonte con marcas de procesamiento, lo que sugiere que los habitantes de Asowananik tenían estrategias sofisticadas para la caza y la alimentación. Es como si hubieran descubierto un restaurante prehistórico, donde los menús estaban basados en enormes bisontes extintos, más grandes que los actuales. Además, se hallaron capas de carbón profundo, lo que indica que estas personas controlaban el fuego y modificaban su entorno de manera inteligente, un conocimiento que coincide con las tradiciones orales indígenas transmitidas por generaciones. Para confirmar la antigüedad del sitio, los investigadores utilizaron la datación por radiocarbono, un método que funciona como una máquina del tiempo para medir la edad de objetos antiguos. Los resultados fueron sorprendentes. Asowananik tiene entre 10.600 y 10.700 años,
lo que significa que fue habitado poco después del final de la última glaciación. Esto no solo contradice la idea de que los primeros humanos en América eran nómadas sin estructuras permanentes, sino que también pone en duda la teoría del estrecho de Bering, según la cual los primeros pobladores llegaron hace 13.000 años y se dispersaron rápidamente. Pero este hallazgo no es solo un tema arqueológico, tiene un profundo significado cultural y político. Para la comunidad indígena de Sturgeon Lake, Assowanak, es más que un conjunto de ruinas. Es la prueba tangible de que sus ancestros han vivido en la región desde tiempos inmemoriales, mucho antes de lo que la historia escrita ha reconocido. En un mundo donde la historia suele contarse desde una perspectiva colonial, este descubrimiento refuerza la importancia del conocimiento indígena y la necesidad de escucharlo. Sin embargo, el futuro del sitio está en peligro. La erosión del río que reveló el asentamiento también amenaza con destruirlo, y la actividad industrial en la zona podría afectar su preservación. Para protegerlo, la comunidad ha formado el Consejo Assowanak, integrado por arqueólogos, ancianos y guardianes del conocimiento tradicional, quienes buscan garantizar su conservación y crear un centro cultural para compartir su historia. Este hallazgo demuestra que la historia aún tiene secretos por revelar y que lo que creemos saber sobre el pasado puede cambiar en cualquier momento. Pero la pregunta ahora es, ¿cuántos otros asentamientos antiguos podrían estar ocultos bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos? ¿Sabías que el Kama Sutra no es solo un libro sobre sexo, sino un manual de vida escrito hace más de 1500 años? A diferencia de lo que muchos creen, este antiguo texto hinduista no es solo una colección de posiciones imposibles que parecen sacadas de un manual de acrobacia, sino una guía sobre el amor, las relaciones, el placer y hasta el cuidado personal. Su autor, Vatsyayana, escribió el Kama Sutra entre los siglos III y VI con la intención de enseñar a las personas a equilibrar tres aspectos fundamentales de la vida: el Dharma, las responsabilidades y la espiritualidad; el Artha, la prosperidad y el éxito material; y el Kama, el placer y el deseo. Para que se entienda mejor, imagina que la vida es como una mesa de 3 patas. Si una de ellas es más corta o más larga, la mesa se tambalea. Lo mismo ocurre con estos principios. Quien solo persigue el placer sin preocuparse por su estabilidad económica o su crecimiento espiritual acaba en el caos, mientras que quien solo se enfoca en lo material o en la devoción sin disfrutar de los placeres de la vida, se condena a la insatisfacción. Pero lo más sorprendente del Kama Sutra es que no se limita a hablar de relaciones heterosexuales. En sus páginas se menciona el concepto de Tritiya Prakriti, que se traduce como tercera naturaleza o tercera sexualidad, refiriéndose a personas que no encajan en el binario tradicional de género y orientación sexual. Algo adelantado para su época, especialmente si lo comparamos con la visión occidental que predominó durante siglos. Sin embargo, cuando el Kama Sutra fue traducido al inglés en el siglo XIX por Sir Richard Burton, la moral victoriana distorsionó varias partes del texto. Para suavizar temas que consideraban escandalosos, Burton cambió términos. Por ejemplo, las referencias a relaciones entre mujeres las transformó en actos de mujeres corruptas, y los juguetes sexuales fueron renombrados como medicinas. En cuanto a las famosas posturas sexuales, Vatsyayana describió 64 de ellas, pero aquí hay un detalle curioso. Él había tomado un voto de castidad, por lo que es probable que nunca las haya practicado. Algunas de estas posiciones son tan complejas que parecen diseñadas para contorsionistas profesionales, como el molinillo de viento o el sacacorchos. Sin embargo, lo que sí parece haber dominado es el arte del sexo oral, ya que sus descripciones en este apartado son las más detalladas de todo el libro, y según su opinión, los hombres eran más hábiles en esta práctica que las mujeres. El Kama Sutra también daba consejos sobre el cuidado personal, algo que hoy podríamos comparar con las rutinas de belleza de los influencers. Por ejemplo,
recomendaba a los hombres cortarse las uñas y el bigote cada 4 días, depilarse cada 5 o 10 días y usar aceites especiales para el cabello. También sugería qué perfumes y especias usar para mantener un aroma agradable. A pesar de los siglos que han pasado, el Kama Sutra sigue siendo relevante. Su visión de la sexualidad es inclusiva y avanzada, promoviendo el respeto mutuo y el placer compartido. Hoy en día se han hecho adaptaciones para incluir diversas orientaciones e identidades, recordándonos que el deseo y el amor son experiencias humanas universales. Entonces, ahora que sabes que el Kama Sutra es mucho más que un catálogo de posiciones, ¿qué otros mitos sobre la sexualidad y las relaciones crees que han sido malinterpretados con el tiempo? ¿Sabías que las tragedias del pasado pueden contarnos historias completamente diferentes a las que imaginamos? Durante siglos, hemos mirado los moldes de las víctimas de Pompeya como ventanas hacia sus últimos momentos, imaginando quiénes eran, qué sentían y cómo vivían. Pero gracias a la ciencia moderna, esas narrativas románticas están cambiando, revelando una Pompeya mucho más compleja y fascinante de lo que pensábamos. Imagina esto: un adulto sosteniendo a un niño, ambos inmortalizados por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Durante años, los arqueólogos creyeron que se trataba de una madre protegiendo a su hijo en un acto heroico. Incluso los objetos encontrados, como un lujoso brazalete de oro, parecían respaldar esta idea. Pero aquí está el giro. Un reciente análisis de ADN demostró que no compartían ningún vínculo sanguíneo. ¿Qué significa esto? Tal vez era un amigo, un vecino o incluso un esclavo que intentaba salvar al niño. Este hallazgo nos recuerda que las historias que imaginamos pueden ser completamente distintas de la realidad. Otro caso intrigante involucra a 2 personas encontradas abrazadas, lo que llevó a suponer que eran madre e hija, o quizás hermanas. Las posturas y la cercanía parecían hablar por sí solas. Sin embargo, los análisis genéticos mostraron que uno de ellos era genéticamente masculino. De repente, la narrativa cambia. ¿Eran amigos cercanos, amantes, o simplemente 2 personas que buscaban consuelo en sus últimos momentos? Este descubrimiento no solo desafía las expectativas sobre las relaciones en la antigua Roma, sino que también pone en evidencia cómo nuestros prejuicios modernos colorean el pasado. Pero no todo gira en torno a relaciones individuales. La genética también está revelando una Pompeya más diversa de lo que imaginábamos. Al analizar el ADN de los habitantes, los científicos descubrieron que muchos tenían raíces en el este del Mediterráneo. Esto confirma que Pompeya, como puerto comercial, era un crisol cultural, lleno de personas que llegaban de todas partes del Imperio Romano. Piensa en una ciudad moderna como Nueva York o Barcelona, donde diferentes idiomas, costumbres y tradiciones se mezclan en las calles. Así era Pompeya, un microcosmos de la diversidad romana. Este descubrimiento nos ayuda a entender mejor la vida cotidiana en esta ciudad. Por ejemplo, sabemos que el comercio trajo productos exóticos, pero también migrantes que se integraron en la sociedad local. Así que, la próxima vez que pienses en los pompeyenses, imagínalos no solo como ciudadanos romanos, sino como personas con raíces que se extendían por todo el Mediterráneo y más allá. Esta diversidad genética no solo enriquece nuestra visión de Pompeya, sino que también resalta cómo el Imperio Romano prosperaba gracias a su multiculturalismo. Además de redefinir quiénes eran estas personas, la ciencia también está cambiando cómo las interpretamos. Durante siglos, los arqueólogos confiaron en pistas visuales, la posición de los cuerpos, los objetos que llevaban o incluso su vestimenta. Pero ahora, el ADN antiguo está poniendo en jaque estas suposiciones. Por ejemplo, se pensaba que ciertos restos pertenecían a mujeres por los adornos encontrados junto a ellos, pero los análisis demostraron que eran hombres. Este tipo de hallazgos nos obliga a cuestionar cuánto de lo que creíamos saber estaba basado en estereotipos más que en hechos. Estos avances no solo tienen impacto en la investigación, sino también en cómo compartimos la historia.
Los museos, por ejemplo, han contado durante décadas historias basadas en interpretaciones que ahora sabemos que son inexactas. Pero gracias a la genética tenemos la oportunidad de contar relatos más fieles, más humanos y mucho más complejos. En última instancia, los descubrimientos en Pompeya nos recuerdan que las personas del pasado no eran tan diferentes de nosotros. Las relaciones que tenían, las decisiones que tomaban y los sacrificios que hacían estaban marcados por la misma complejidad que vivimos hoy. Tal vez no eran héroes románticos, sino personas reales enfrentando una tragedia inimaginable. Y esto nos lleva a una última reflexión. ¿Cuántas otras historias del pasado están esperando ser reescritas por los avances de la ciencia? ¿Sabías que los adolescentes de hace 25.000 años vivieron la pubertad de manera muy similar a como lo hacemos hoy? Aunque a menudo imaginamos a los humanos de la prehistoria como figuras lejanas y casi irreconocibles, un reciente estudio sugiere que en realidad éramos mucho más parecidos de lo que pensamos. La edad de hielo no solo moldeó su entorno, sino también sus cuerpos en desarrollo, y los cambios que experimentaron durante la adolescencia son sorprendentemente familiares. Piensa en los típicos signos de la pubertad moderna, el famoso estirón de crecimiento, los cambios de humor, el aumento de sudoración y ese olor corporal nuevo que hace que los desodorantes sean una necesidad en cualquier mochila escolar. Todo esto es impulsado por las hormonas, los estrógenos en las niñas y la testosterona en los niños. Pues resulta que estos mismos cambios ocurrieron en los adolescentes de la edad de hielo. Un grupo de investigadores de Canadá y el Reino Unido, liderado por la paleoantropóloga April Nowell, analizó restos óseos de 13 individuos de entre 10 y 20 años. Gracias a un innovador análisis de mineralización de dientes y desarrollo óseo, lograron identificar las etapas de pubertad que habían alcanzado al momento de su muerte. El resultado fue revelador. La mayoría de los adolescentes de esa época comenzaban la pubertad alrededor de los 13.5 años y alcanzaban la adultez plena entre los 17 y los 22 años. Esto es sorprendentemente similar a los adolescentes en países desarrollados hoy en día. Así que, si alguna vez pensaste que el caos emocional y físico de la pubertad era un fenómeno moderno, estás equivocado. Los jóvenes de hace miles de años también enfrentaron cambios hormonales que probablemente afectaron su estado de ánimo y comportamiento. Un ejemplo fascinante es el caso de Romito II, un adolescente que vivió en el sur de Italia durante la Edad de Hielo. Este joven, que presentaba una forma de enanismo, estaba en plena pubertad al momento de su muerte. Los investigadores creen que su voz probablemente ya era más grave, como la de un adulto, y que habría sido capaz de tener hijos, aunque su apariencia seguía siendo juvenil, con un fino vello facial. Debido a su baja estatura, es posible que la comunidad lo percibiera de manera diferente, quizás como alguien aún más joven de lo que realmente era. Este detalle nos recuerda que los adolescentes de la prehistoria también enfrentaron desafíos sociales relacionados con su desarrollo físico. La pubertad, entonces como ahora, era un momento crucial en la vida. Los cambios físicos señalaban la transición hacia la adultez y la capacidad de reproducirse, algo esencial en un mundo donde la supervivencia dependía de la continuidad del grupo. Sin embargo, también era un período de transformación social. ¿Cómo se percibía a un adolescente que estaba en el proceso de convertirse en adulto? ¿Qué papel desempeñaban en la comunidad? Los entierros y el tratamiento en la muerte de estos jóvenes sugieren que tenían un lugar importante en sus sociedades, y el nuevo análisis permite interpretaciones más humanas de sus vidas. Pero, ¿cómo lograron estos científicos estudiar algo tan específico como la pubertad en restos óseos de hace 25.000 años? Utilizaron métodos avanzados, como la evaluación de los dientes caninos y los huesos de las manos y pelvis, para identificar en qué etapa de desarrollo estaban los individuos. Esto, combinado con análisis de péptidos para determinar el sexo biológico, abrió una ventana única a la adolescencia de la Edad de Hielo.
Aunque es fácil pensar que la vida prehistórica era desagradable, brutal y breve, como lo describió el filósofo Thomas Hobbes, los resultados de este estudio cuentan una historia diferente. Estos adolescentes estaban relativamente saludables y sus cuerpos reflejaban vidas llenas de desafíos, pero también de resiliencia. Al final del día, eran humanos, con emociones, relaciones y transformaciones que no son tan distintas de las nuestras. Así que la próxima vez que veas a un adolescente enfrentando los altibajos de la pubertad, recuerda que esta etapa de la vida no es un fenómeno moderno. Desde la edad de hielo hasta hoy, la pubertad ha sido una experiencia universal. Y aquí viene la pregunta: ¿qué más podríamos aprender sobre nosotros mismos al estudiar los rastros de nuestros ancestros? ¿Sabías que el nombre Firulais, tan popular para los perros, tiene un origen que mezcla historia, humor y un malentendido lingüístico? Hoy lo usamos como un apodo cariñoso para cualquier perro, especialmente los mestizos o callejeros, pero su historia comienza en un lugar muy distinto: la frontera entre México y Estados Unidos. Todo comenzó en la década de 1940, durante el programa Bracero, un acuerdo entre ambos países que permitió a miles de trabajadores mexicanos ir a Estados Unidos para laborar en el campo. Muchos de estos trabajadores no querían dejar atrás a sus perros, compañeros leales en sus largas jornadas y parte esencial de su vida diaria. Pero cruzar la frontera no era tan fácil como podría parecer. Las autoridades estadounidenses tenían estrictas normas sanitarias para los animales, y uno de los requisitos más importantes era que los perros estuvieran free of lice, es decir, libres de piojos y pulgas. Aquí es donde la historia toma un giro curioso. Para muchos de estos trabajadores, el inglés era un idioma desconocido, y free of lice no era precisamente fácil de entender o pronunciar. Entonces, al escuchar repetidamente esta frase en los controles fronterizos, comenzaron a interpretarla a su manera, transformándola en Firulais. De alguna manera el nombre quedó pegado, y no solo entre los migrantes, sino también en sus comunidades al regresar a México. ¿Te imaginas a los trabajadores diciéndoles a sus amigos y familiares algo como: ¿no pude cruzar con mi Firulais porque tenía pulgas? La historia pronto se convirtió en algo más grande. Firulais dejó de ser solo un nombre nacido de un malentendido y empezó a usarse como un apodo genérico para los perros, especialmente aquellos mestizos o de la calle, que no necesitaban pasaporte para ganarse un lugar en los corazones de las personas. Con el tiempo, el nombre Firulais fue adoptado en la cultura popular. Se convirtió en sinónimo de perros amigables, fieles y, en muchos casos, aventureros. Incluso llegó al mundo de las caricaturas. Si creciste viendo televisión en los 90, quizás recuerdes al perro Firulais de los Rugrats, la serie animada donde el nombre reforzaba esa idea de un perro simpático, común y querido. En ese contexto, Firulais pasó de ser una palabra aislada a ser parte del vocabulario cotidiano en Latinoamérica. Piensa en esto. Si alguna vez viste a un perro callejero moviendo la cola mientras explora las calles como si fueran suyas, probablemente lo llamaste Firulais, aunque no fuera su nombre. Es un apodo que transmite cercanía, una especie de reconocimiento cariñoso hacia esos perritos que, con o sin dueño, tienen una personalidad única. Firulais no es solo un nombre. Es un símbolo de cómo los perros han sido parte fundamental de nuestras vidas, incluso en circunstancias difíciles. Aquellos trabajadores migrantes no solo buscaban un futuro mejor para ellos, sino que también se preocupaban por sus compañeros de cuatro patas. Eso habla del vínculo eterno entre humanos y perros, un vínculo que trasciende idiomas, fronteras y épocas. Ahora, lo interesante de esta historia es cómo un malentendido lingüístico puede transformar algo tan simple en una tradición cultural. Firulais es más que un nombre. Es una herencia lingüística que combina creatividad, humor y amor por los animales. ¿Cuántos nombres comunes que usamos hoy tendrán historias igualmente curiosas detrás?
¿Sabías que los fuegos artificiales, que para nosotros son símbolo de celebración, pueden ser una auténtica pesadilla para los perros? Para muchos peludos, el estruendo de la pirotecnia es más que un simple ruido molesto. Es una experiencia aterradora que pone en jaque su bienestar físico y emocional. Pero, ¿por qué son tan sensibles a estos ruidos? La respuesta está en sus oídos. Los perros tienen un sistema auditivo increíblemente desarrollado, mientras que los humanos pueden escuchar sonidos en un rango de 20 a 20.000 Hz. Los perros pueden captar frecuencias de hasta 65.000 Hz. Esto significa que lo que para nosotros es un estallido fuerte, para ellos es como si alguien encendiera un altavoz gigante junto a su cabeza. No es de extrañar que salgan corriendo, tiemblen o incluso intenten esconderse bajo la cama. El veterinario Gerardo Adrián Martínez Loza explica que el impacto del ruido activa el sistema de emergencia de los perros. Se libera una gran cantidad de adrenalina, lo que aumenta su frecuencia cardíaca y presión arterial. En casos extremos, este nivel de estrés puede llevar incluso a un paro cardíaco. Pero no se trata solo del ruido. El destello repentino y la vibración de los fuegos artificiales completan este cóctel de terror. Curiosamente, no todos los perros reaccionan igual. La genética y el comportamiento juegan un papel clave. Las razas pequeñas, como los chihuahuas, tienden a ser más nerviosas y, por lo tanto, más propensas a sufrir ansiedad. Por otro lado, los perros que son muy dependientes emocionalmente de sus dueños, como aquellos que pasan mucho tiempo con sus humanos y reciben atención constante, también pueden experimentar niveles más altos de estrés al sentirse inseguros durante situaciones de ruido extremo. ¿Cómo reconocer que tu perro está sufriendo? Los síntomas pueden variar, pero entre los más comunes están la salivación excesiva, temblores, hiperactividad y, en casos graves, convulsiones. Algunos perros desarrollan aversión no solo a la pirotecnia, sino también a otros sonidos fuertes, como truenos o golpes, lo que complica su adaptación a la vida diaria. Es como si cada explosión marcara un antes y un después en su comportamiento. Afortunadamente, hay formas de ayudarlos. Según Martínez Loza, existen tratamientos naturales especialmente diseñados para reducir la ansiedad en perros. Estos productos, a base de ingredientes como valeriana o manzanilla, pueden ser muy efectivos y tienen la ventaja de no generar efectos secundarios. Sin embargo, siempre es importante consultar a un veterinario antes de administrar cualquier tipo de remedio. Además de los tratamientos, hay muchas cosas que puedes hacer para proteger a tu perro durante la pirotecnia. Un buen punto de partida es el ejercicio. Si tu perro está cansado después de una buena caminata o sesión de juego, es más probable que se sienta relajado durante la noche. También puedes acondicionar un espacio seguro en casa, como una habitación tranquila con las ventanas cerradas, donde pueda refugiarse. Incluso poner música relajante o sonidos suaves puede ayudar a amortiguar el impacto del ruido exterior. Otro consejo práctico es mantener identificada a tu mascota. Si el miedo lo lleva a intentar escapar, un collar con su nombre y tu número de teléfono puede ser crucial para recuperarlo. Y recuerda, nunca lo obligues a enfrentar su miedo. Forzarlo a salir o ignorar sus señales de estrés solo empeorará la situación. Así que, la próxima vez que disfrutes de un espectáculo de fuegos artificiales, piensa en tu peludo amigo. Aunque para nosotros puede ser una noche mágica, para ellos puede ser aterradora. ¿Qué medidas estás dispuesto a tomar para que tu perro pase estas fechas con tranquilidad? La respuesta puede marcar la diferencia entre el pánico y la paz para tu mejor amigo. ¿Sabías que existe una religión que venera a un dios hecho de espagueti y albóndigas? Sí, estás leyendo bien. Su nombre es el monstruo de espagueti volador. Y aunque a primera vista parece una broma, esta religión, conocida como pastafarismo, es un fenómeno cultural que ha capturado la atención de miles de personas en todo el mundo. Pero, ¿cómo surge algo tan peculiar y por qué tiene seguidores? Vamos a descubrirlo. Todo comenzó en 2005,
cuando un joven llamado Bobby Henderson escribió una carta abierta al Consejo de Educación de Kansas. En aquel entonces, el Consejo estaba considerando enseñar diseño inteligente, la idea de que un creador divino diseñó el universo, junto con la teoría de la evolución en las escuelas públicas. Henderson, con un toque de humor e ironía, propuso que, si iban a incluir a un creador divino en el currículo, también deberían enseñar sobre el monstruo de espagueti volador, el creador de todo según su religión inventada. ¿El resultado? Una ola de apoyo, debates y risas que dio origen al pastafarismo. Ahora bien, ¿qué creen los pastafaris? La idea central es que el universo fue creado por el monstruo de espagueti volador, quien, en un estado de ebriedad, porque sí, a su Dios le gusta la fiesta, diseñó el mundo con imperfecciones. Es por eso que, según sus seguidores, a veces las cosas no tienen sentido. Por ejemplo, ¿por qué siempre se pierde un calcetín en la lavadora? Seguro es culpa del monstruo de espagueti volador, distraído mientras lo creaba. En cuanto a su visión del paraíso, los pastafaris tienen una propuesta muy específica. Un cielo con un volcán de cerveza que nunca se seca y una fábrica de bailarinas exóticas, para todos los gustos. Sin embargo, advierten que el infierno es prácticamente lo mismo, pero la cerveza está rancia y las bailarinas no son precisamente saludables. Es como pedir pizza en tu restaurante favorito y que llegue quemada. Un aspecto que hace único al pastafarismo es su profundo respeto y cariño por los piratas. Según ellos, los piratas son los seres más divinos del planeta. Incluso, tienen una explicación humorística para el cambio climático. Aseguran que está directamente relacionado con la disminución de los piratas en el mundo. Cuantos menos piratas hay, más caliente se pone el planeta. Así que, si ves a alguien disfrazado de pirata por una causa medioambiental, ya sabes por qué. Además, los pastafaris tienen prácticas que reflejan su naturaleza humorística y crítica. Por ejemplo, es común que algunos de ellos usen un colador de pasta en la cabeza como sombrero sagrado. Esto ha llevado a situaciones insólitas, como personas que exigen usar su vestimenta religiosa para fotos oficiales, desde licencias de conducir hasta pasaportes. ¿Te imaginas a alguien mostrando solemnemente un colador en un aeropuerto? Pues ha ocurrido. Aunque el pastafarismo comenzó como una parodia, con el tiempo se convirtió en un movimiento con un mensaje claro: criticar la imposición de creencias religiosas en espacios públicos y defender la separación entre iglesia y Estado. Pero no todo es protesta. También es una invitación a cuestionar el mundo con humor y a valorar la diversidad de pensamientos. Al final, lo que hace especial al pastafarismo no es su dios de espagueti ni su volcán de cerveza, sino su capacidad para hacernos reflexionar entre risas. En un mundo lleno de debates serios y tensos, una religión que mezcla albóndigas y filosofía resulta refrescante. Entonces, después de conocer esta religión tan singular, ¿te atreverías a ponerte un colador en la cabeza y unirte al culto del monstruo de espagueti volador? ¿O prefieres quedarte con la pregunta de si quizá, solo quizá, todo esto tenga más sentido del que aparenta? ¿Sabías que el agua no solo es esencial para tu supervivencia, sino que también puede ser la clave para mejorar tu salud en formas que quizás no habías considerado? Un reciente estudio científico publicado en JAMA Network Open revela fascinantes hallazgos sobre cómo la hidratación adecuada puede influir en tu bienestar. Imagina que, al igual que un auto necesita combustible para funcionar, tu cuerpo requiere agua para llevar a cabo procesos vitales como regular la temperatura, transportar nutrientes y eliminar toxinas. Pero, ¿qué pasa si no le das suficiente? Este análisis, realizado por Hakam y su equipo de expertos, ha desentrañado algunos misterios sobre los beneficios de beber suficiente agua, desde ayudarte a perder peso hasta prevenir enfermedades como las migrañas o los cálculos renales. Pensemos en la pérdida de peso. Según el estudio, beber medio litro de agua antes de cada comida puede ser una estrategia sencilla y efectiva para reducir calorías.
Por ejemplo, si sueles llenar tu plato como si estuvieras en un buffet libre, el agua puede actuar como tu mejor aliada, ya que aumenta la sensación de saciedad. En uno de los estudios analizados, las personas que adoptaron esta práctica lograron perder un 87% más de peso en promedio que quienes no lo hicieron. Además, cambiar un refresco azucarado por un vaso de agua no solo reduce tu ingesta calórica, sino que también ahorra dinero. Imagínate llenar una piscina con refrescos versus agua. El coste sería astronómico. Así de grande puede ser el impacto en tu cuerpo y en tu bolsillo. Ahora, hablemos de migrañas, esos molestos dolores de cabeza que pueden arruinarte el día. Aunque la ciencia aún no ofrece respuestas definitivas, el estudio encontró que aumentar tu ingesta diaria de agua en 1,5 litros podría reducir la frecuencia e intensidad de las migrañas. Piénsalo como regar una planta que está marchitándose. Al darle más agua, revive. Aunque no todas las personas obtuvieron los mismos resultados, las tendencias positivas sugieren que mantenerte hidratado podría ser un paso simple y natural para combatir estas dolencias. ¿Te imaginas sustituir pastillas por agua? Otro aspecto fascinante es la prevención de infecciones urinarias, especialmente en mujeres. En un ensayo clínico, 140 mujeres premenopáusicas que aumentaron su consumo de agua diario en 1,5 litros redujeron significativamente el número de infecciones y la necesidad de antibióticos. Es como lavar un vaso sucio. Mientras más agua uses, más limpia quedará la superficie. Beber más agua ayuda a diluir y eliminar las bacterias en la vejiga, un detalle crucial en un mundo donde la resistencia a los antibióticos es un problema creciente. ¿Y qué hay de los cálculos renales? Esas piedras dolorosas que pueden arruinarte las vacaciones. Los investigadores descubrieron que alcanzar un volumen de orina diario de 2 litros o más puede reducir a la mitad el riesgo de formación de estas piedras. Este proceso funciona porque el agua diluye las sales en la orina, evitando que se cristalicen. Para quienes tienen antecedentes de cálculos renales, esta medida es tan preventiva como usar protector solar en un día de playa. Sin embargo, no todo es tan simple. El estudio también señala que determinar una cantidad ideal de agua para todos es complicado. Factores como tu peso, edad, actividad física e incluso el clima en el que vives influyen en tus necesidades. Por ejemplo, alguien que vive en un desierto necesitará más agua que alguien en una región fría. Además, la mayoría de los ensayos revisados eran pequeños y presentaban desafíos como el abandono de participantes, lo que limita las conclusiones. En resumen, beber agua no solo es vital, sino que puede ser una herramienta poderosa para mejorar tu calidad de vida. Desde ayudarte a controlar tu peso hasta prevenir dolencias, la ciencia respalda cada vez más su importancia. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para transformar tu salud un vaso de agua a la vez? ¿Sabías que el envejecimiento cerebral podría no ser tan irreversible como pensamos? 2 estudios recientes han arrojado luz sobre los mecanismos detrás del deterioro cognitivo y ofrecen nuevas esperanzas para ralentizar e incluso revertir este proceso. Imagina que tu cerebro es como un motor que funciona con energía. Con el tiempo, las piezas se desgastan y el combustible se vuelve menos eficiente. Estos estudios han identificado algunas de las piezas clave que podríamos reparar para mantener nuestra mente más joven por más tiempo. El primero de estos trabajos, liderado por Wen-Wen Lee y publicado en la revista Nature, se centró en la mitocondria, esas pequeñas centrales energéticas dentro de las células. Resulta que hay un mecanismo llamado acoplamiento, excitación, transcripción mitocondrial, ETC-mito, que conecta la actividad neuronal con la producción de energía. A medida que envejecemos, este proceso se vuelve menos eficiente, lo que contribuye a problemas como la pérdida de memoria. Para entenderlo mejor, piensa en una lámpara cuya bombilla va perdiendo brillo con el tiempo porque no recibe suficiente energía.
En este caso, los científicos lograron reparar la bombilla, estimulando la función mitocondrial en el hipocampo de ratones envejecidos. ¿El resultado? Estos ratones mejoraron notablemente su memoria espacial, como si de repente recordaran dónde guardaron su queso favorito. Por otro lado, el Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro llevó a cabo un análisis revolucionario utilizando tecnología avanzada para secuenciar el ARN de más de 1 millón de células cerebrales en ratones jóvenes y envejecidos. Su objetivo era descubrir qué tipos de células eran más vulnerables al envejecimiento. Los hallazgos apuntaron a las células gliales, como la microglía y los tanicitos, que actúan como el personal de mantenimiento del cerebro. Cuando estas células fallan, no solo dejan de hacer su trabajo, sino que también generan inflamación, lo que agrava aún más el deterioro neuronal. Es como si el equipo encargado de limpiar y reparar un edificio se ausentara durante años, dejando las instalaciones en ruinas. Además, este estudio identificó un punto caliente del envejecimiento cerebral en el hipotálamo, una región clave para regular el metabolismo y la energía. Este área mostró los mayores signos de deterioro, combinando pérdida de funciones y un aumento en la inflamación. Para hacerlo más claro, imagina que el hipotálamo es como un centro de control de tráfico aéreo. Si los controladores comienzan a fallar, los aviones, o en este caso las funciones corporales, pierden coordinación. Los investigadores sugieren que factores como la dieta y el estilo de vida podrían influir en este proceso. Por ejemplo, una alimentación desbalanceada podría ser como echarle arena al engranaje, acelerando el desgaste. Lo fascinante de ambos estudios es que sus hallazgos se complementan. Mientras uno se enfoca en revitalizar las mitocondrias como si fueran baterías agotadas, el otro ofrece un mapa detallado de cómo cada célula envejece y cuáles son las más afectadas. Esto abre la puerta a tratamientos combinados que podrían, por ejemplo, mejorar la función mitocondrial mientras reducen la inflamación en el hipotálamo. Imagínate un enfoque médico que, en lugar de tratar síntomas como la pérdida de memoria o la confusión, ataque directamente las causas subyacentes del envejecimiento cerebral. Aunque estos estudios se realizaron en ratones, sus implicaciones para los humanos son enormes. Si logramos adaptar estas intervenciones, podríamos diseñar terapias personalizadas para prevenir el deterioro cognitivo. Incluso podríamos idear dietas específicas que optimicen la función cerebral y frenen la inflamación. Después de todo, ya sabemos que lo que comemos tiene un impacto directo en cómo nos sentimos y pensamos. ¿Te imaginas un futuro donde en lugar de temerle al envejecimiento, podamos enfrentarlo con herramientas científicas avanzadas? Ahora la gran pregunta: si hoy tienes la oportunidad de empezar a cuidar tu cerebro con hábitos saludables, ¿no crees que valdría la pena intentarlo? ¿Sabías que eres un mosaico único de características transmitidas por tus padres, algunas de las cuales podrían sorprenderte? Más allá del color de ojos o la forma de la nariz, la genética influye en aspectos insospechados de tu vida, desde cómo ves el mundo hasta cómo percibes ciertos olores. Todo esto se debe al ADN, ese libro de instrucciones que recibimos de nuestros progenitores en forma de 23 pares de cromosomas, mitad de la madre y mitad del padre. Cada cromosoma está compuesto por genes, los cuales dictan desde tu apariencia hasta tu predisposición a ciertas enfermedades o comportamientos. Por ejemplo, ¿sabías que los problemas oculares como la miopía o el daltonismo suelen heredarse? En el caso del daltonismo, la herencia está ligada al cromosoma X, lo que explica por qué es más común en los hombres. Las mujeres, con 2 cromosomas X, tienen más probabilidades de contrarrestar un gen defectuoso, mientras que los hombres, con un cromosoma X y uno Y, no tienen esa ventaja. Es algo similar a lo que ocurre con la hemofilia, otra condición ligada al cromosoma X, que afecta principalmente a los varones, pero puede ser transmitida por las madres portadoras. Otro rasgo curioso es el dedo del pie de Morton,
una peculiaridad hereditaria que provoca que el segundo dedo sea más largo que el primero debido a una diferencia en la longitud de los huesos metatarsianos. Aunque no afecta la salud, puede influir en la mecánica del pie y en la forma en que te ajustan los zapatos. Es una característica llamativa que, si la tienes, probablemente venga de uno de tus padres. ¿Y qué hay de la predisposición a ciertas enfermedades? Los genes relacionados con el riesgo de cáncer, como los famosos BRCA1 y BRCA2, pueden heredarse tanto del padre como de la madre. Por ejemplo, un hombre puede transmitir a su hija un gen asociado al cáncer de ovario, aunque él mismo nunca lo padezca, porque los genes no discriminan por género, solo necesitan estar presentes para influir. Incluso la propensión a las adicciones puede estar escrita en tu ADN. Variaciones en los genes que controlan los sistemas de neurotransmisores, como la dopamina, pueden hacer que ciertas sustancias resulten más placenteras o adictivas para algunas personas. Por eso, si tienes familiares con antecedentes de adicciones, podrías tener una mayor susceptibilidad, aunque esto no significa que esté garantizado. Hasta el tipo de cerumen de tus oídos está determinado por un gen, el ABCC11. Si tienes cerumen seco, es probable que tus ancestros sean de Asia Oriental, mientras que el cerumen húmedo es más común en personas de origen africano o europeo. Esta diferencia, aunque pueda parecer trivial, también está relacionada con el olor del cerumen, algo que quizá no sabías. Incluso tus patrones de sueño están influenciados por la genética. Si eres noctámbulo o tienes insomnio, puede deberse a un gen heredado, especialmente de tu madre, según investigaciones recientes. Así que, la próxima vez que luches por conciliar el sueño, puedes culpar o agradecer a tus antepasados. Por último, no podemos olvidar cómo la genética nos enseña la importancia de la diversidad. Los hijos de padres emparentados tienen más probabilidades de heredar enfermedades genéticas, aunque esto no significa que siempre sea el caso. La mezcla genética de padres no emparentados suele disminuir estos riesgos y enriquecer las características genéticas. Entonces, ahora que sabes cuánto influyen tus padres en ti, desde tus pies hasta tus preferencias nocturnas, ¿te has preguntado qué rasgos inesperados podrías estar transmitiendo tú? ¿Sabías que podría existir una partícula magnética con un único polo, como un imán incompleto, que tuviera solo norte o sur? Este fascinante concepto, conocido como monopolo magnético, fue propuesto en 1931 por el físico Paul Dirac, quien imaginó una simetría perfecta entre electricidad y magnetismo. Pero aunque su existencia explicaría por qué las cargas eléctricas están cuantizadas en valores específicos, nadie ha logrado observar uno directamente. Sin embargo, un tipo especial de material llamado hielo de spin podría estar acercándonos a este enigma con sus propios monopolos emergentes. El hielo de spin es como un rompecabezas tridimensional donde los pequeños imanes de los átomos, llamados espines, están atrapados en una extraña danza geométrica que no les permite alcanzar un estado de mínima energía. Imagina una red de tetraedros, esas figuras con 4 caras triangulares, donde los espines deben obedecer la regla de 2 hacia adentro y 2 hacia afuera. Esto significa que, en un tetraedro típico, 2 de los pequeños imanes apuntan hacia el centro, mientras que los otros 2 se alejan de él. Esta configuración recuerda al agua congelada, donde los protones del hielo también se organizan bajo reglas similares propuestas por Linus Pauling en 1935. Pero aquí es donde se pone interesante. Cuando esta regla se rompe, surgen defectos magnéticos que se comportan como monopolos emergentes. Por ejemplo, si un tetraedro tiene 3 espines apuntando hacia afuera y solo uno hacia adentro, crea un desequilibrio que actúa como una carga magnética. Es como si un equipo de fútbol jugara con 3 delanteros y un solo defensa. El sistema queda desbalanceado. Lo más asombroso es que estos defectos pueden moverse por la red como si fueran partículas reales, generando algo similar a las cuerdas de Dirac,
Esas conexiones teóricas que vinculan monopolos con antimonopolos. Un material clave para estudiar estos fenómenos es el titanato de disprocio, Di2Ti2O7, que al enfriarse a temperaturas cercanas al cero absoluto, revela configuraciones que parecen desafiar las reglas magnéticas convencionales. Usando herramientas como la dispersión de neutrones, los científicos han observado estos monopolos en acción, como si fueran pequeñas partículas magnéticas moviéndose dentro de un gas. Aunque no son monopolos fundamentales, su existencia confirma muchas predicciones de la física cuántica y abre puertas a tecnologías innovadoras. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pudiéramos usar estos monopolos emergentes para diseñar circuitos magnéticos en lugar de eléctricos? Esto es lo que propone la magnetricidad, una idea que podría revolucionar el almacenamiento de datos y la computación cuántica. Además, los hielos de spin cuánticos, una versión aún más extraña de estos materiales, prometen revelar estados de materia completamente nuevos, como los líquidos de spin cuántico, donde los efectos cuánticos dominan incluso a temperaturas extremas. Dirac soñó con monopolos magnéticos para explicar los misterios fundamentales del universo, pero la naturaleza ha encontrado su propio camino para mostrarnos su magia a través de materiales exóticos. Entonces, si los monopolos emergentes ya están revolucionando la física, ¿será posible que algún día logremos capturar un verdadero monopolo magnético en su estado puro? ¿Sabías que el Valle de la Muerte, en California, es famoso por ser uno de los lugares más calurosos del planeta, pero quizá no sea el que alcanza las temperaturas más altas? Aunque este desierto abrasador ostenta un récord de 56,7 grados Celsius registrado en 1913, hay otros rincones del mundo que rivalizan, e incluso superan, este impresionante número. Y es que la lucha por el título del lugar más caliente de la Tierra no está tan clara como parece, especialmente en un planeta que se calienta cada vez más debido al cambio climático. Imagina caminar por el Valle de la Muerte, donde el aire parece quemar los pulmones y el suelo alcanza temperaturas capaces de freír un huevo en minutos. Este lugar es un horno natural, pero ¿sabías que las Lut Desert, en Irán, ha registrado temperaturas aún más extremas? Según mediciones satelitales, esta región alcanzó un sorprendente máximo de 80,8 grados Celsius en 2018, suficiente para derretir algunos plásticos. La diferencia radica en que el Valle de la Muerte mide la temperatura del aire, mientras que en Lut Desert se registran las temperaturas de la superficie del suelo, donde las condiciones son aún más severas. Ahora, viajemos a otro contendiente, el desierto de Sonora, entre México y Estados Unidos. Aunque menos famoso, este lugar también experimenta calor extremo, con temperaturas que rivalizan con las del Valle de la Muerte. Pero el calor no solo se limita a desiertos. En ciudades densamente pobladas como Bangkok o Dubái, la combinación de altas temperaturas y humedad crea un fenómeno conocido como índice de calor, que puede hacer que los días se sientan mucho más sofocantes. Es como estar envuelto en una manta de sudor que no puedes quitarte. Este aumento de las temperaturas no es solo una curiosidad meteorológica, es una señal de un problema más grande. El cambio climático, impulsado por la acumulación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, está intensificando estos fenómenos extremos. Piensa en un invernadero gigante que atrapa el calor en el planeta, haciendo que las temperaturas suban no solo en los desiertos, sino también en zonas que antes eran más templadas. Esto afecta a los ecosistemas, secando fuentes de agua, desplazando animales y dificultando la agricultura. Por ejemplo, en regiones como el Sahel en África, el calor y la falta de lluvia están empujando a miles de personas a abandonar sus hogares en busca de tierras más habitables. Además, el calor extremo tiene un impacto directo en la vida humana. Las olas de calor que han azotado Europa y Asia en las últimas décadas han causado miles de muertes, mostrando lo peligrosa que puede ser esta tendencia.
Es como si el planeta estuviera pasando por una fiebre que no parece bajar. Y si no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, lugares que ahora son soportablemente cálidos podrían volverse inhabitables. Entonces, aunque el Valle de la Muerte sigue siendo un símbolo del calor extremo, el panorama global está cambiando. Las temperaturas récord se están convirtiendo en algo más común, desafiando nuestras ideas sobre los límites del clima. ¿Cuánto más calor puede soportar nuestro planeta antes de que lugares habitables se conviertan en nuevos valles de la muerte? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.